7 de la mañana con 14 minutos y tal y como se lo habíamos adelantado, en el contexto de salud hemos preparado una entrevista muy importante hablando acerca de la tos ferina. Para ello nos acompaña el doctor Luis Cobar, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, qué gusto tenerlo por acá y qué gusto también poder tratar estos temas con usted. Gracias por la invitación, Michelle. Muy buenos días a ustedes. Bueno, doctor, sabemos que la tos ferina sigue siendo pues un problema latente pues para varios guatemaltecos. Usted me explicaba atrás de cámaras que en el año 2024 aproximadamente más de 60 casos se reportaron en nuestro país. Para entrar un poco en el tema, ¿podría explicarnos usted a qué se refiere la tos ferina? ¿Cuáles son esos síntomas más comunes? Mira, Michelle, la tos ferina es esencialmente una infección respiratoria producida por una bacteria llamada Bordetella pertussis, aunque no es la única especie que la produce. También hay otras especies como la parapertussis o la bronquitáxica que también puede provocar tos ferina. Y básicamente se caracteriza por producir una tos que puede llegar a ser una tos persistente, ¿verdad? Y muchas veces cianótica, con un silbido inspiratorio muy característico, sobre todo después de las 2 o 3 semanas de tener esta tos. Al principio es difícil identificarla porque se confunde o se puede hacer similar a cualquier infección respiratoria de tipo viral. Claro. Y precisamente es la primera fase de la infección la que es mucho más infecciosa y por eso es tan difícil controlarla, porque se confunde con cualquier infección viral, ¿verdad? Y es difícil sospecharla si no estamos familiarizados con el tema. Bueno, recuerde enviar esas consultas, esas dudas, en el caso pues, que usted tenga de la tos ferina al 5691-7782. De hecho, doctor, ya nos llega la primera consulta. Buenos días, amigos de Telediario. ¿Cómo se diagnostica? El médico realiza un examen físico y puede solicitar análisis de sangre, mucosidades de la nariz o garganta y radiografía de pecho. Muchas gracias. Sí, mira, lo más importante es tener en mente la sospecha clínica, sobre todo si los niños o los adultos, porque también pueden generarse en adultos, han tenido contacto con alguien que ya ha tenido el diagnóstico. Pero el método de diagnóstico más preciso y más exacto es el hisopado, que se puede realizar para realizar un PCR, ¿verdad? Y entonces esto es el método más exacto, es el método más rápido y es el método que se recomienda, sobre todo porque es importante iniciar tratamiento rápido con la finalidad de que no se propague a los contactos más cercanos. Doctor, ¿cómo se transmite la tos ferina? Mira, se transmite por la tos que se produce, las gotitas del ambiente, ¿verdad? O los estornudos que los pacientes ya infectados, por supuesto, generan en el ambiente y lo respiran otras personas. Usted hablaba acerca de algunos síntomas donde definitivamente la tos es un síntoma que hay que prestarle atención. Pero adicional a ello, ¿qué otros síntomas podría tener la persona que probablemente tenga tos ferina? Mira, algunos niños pueden expectorar sangre, por ejemplo, algunos chicos, sobre todo los más pequeños, también pueden llegar a tener vómitos después de estos eventos paroxísticos de tos. Algunos pueden generar cianosis por la baja oxigenación que producen, periodos de apnea o periodos sin respiración, ¿verdad? Y algunos, por supuesto, fiebre intensa, se ha descrito, por ejemplo, convulsiones, y es muy peligrosa sobre todo en los chicos más pequeños, menores de 2 años. ¿Y podría causar la muerte? Sí, puede causar la muerte, por supuesto, sí. Bueno, recuerde enviar esas consultas, esas dudas acerca de la tos ferina 5691-7782. Y es que precisamente, doctor, usted habla acerca de esos síntomas. Sin embargo, yo me pongo a pensar que esos síntomas son casi similares a algunos virus, enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son las diferencias entre la tos ferina y esas enfermedades respiratorias? Mira, al principio, sobre todo las primeras 2 semanas, es difícil distinguirlo, porque de hecho la primera fase se denomina una fase catarral, donde puede haber secreción nasal, puede haber lagrimeo, puede haber fiebre leve o incluso fiebre un poco más intensa, pero es muy difícil distinguirla de infecciones virales. Después de la segunda semana, la tos se puede hacer muy característica, aunque no en todos los pacientes tampoco, pero es una tos con un silbido inspiratorio muy característico, una tos paroxística que puede generar periodos de apnea y con baja oxigenación, pero no en todos los pacientes se produce. Por eso es muy importante que la comunidad se familiarice con el tema y sobre todo los médicos lo tengan en mente, porque bajo la sospecha clínica lo que hay que hacer es intentar hacer un diagnóstico microbiológico o un diagnóstico con PCR a través del hisopado, que es el método que es más recomendable por la exactitud y la rapidez con que se produce.
Bueno, 56 91 77 82. Tenemos, doctor, otro mensaje que nos está llegando a nuestra bandeja de WhatsApp. Buenos días, Telediario. Yo llevo un mes con la tos, pero la flema está ahí y ya se volvió como una espuma. ¿Es tosferina? Mira, es difícil responder esta pregunta, pero de nuevo, lo que hay que tener en cuenta es la sospecha clínica. Y en este caso, por supuesto, hay que tener en cuenta que una tos de ese tipo, de ese tiempo de duración puede producirse por otras circunstancias. Entonces, lo recomendable aquí es que consulten con su médico de confianza. Sí, porque se puede confundir lo que conversábamos, ¿verdad? Con alguna enfermedad respiratoria, algún catarro, alguna gripe, algún virus. Imagínate, se puede confundir incluso con asma, con hiperreactividad bronquial o con alguien que tenga algún tipo de bronquitis crónica por tabaquismo o por la relación con el ambiente donde trabaja. En fin, se puede confundir con muchas cosas, pero aquí lo importante de nuevo es la sospecha clínica y la consulta a tiempo para que pueda realizarse el diagnóstico. Bueno, ¿a qué grupo de personas afecta comúnmente la tosferina? Porque sabemos precisamente que hay niños con esta enfermedad, pero también adultos. Pero ¿cuál es el mercado, digamos, objetivo, llamémoslo así? Mira, hay dos poblaciones a las que se les debe poner especial atención, 2 o 3 poblaciones. Por supuesto, los niños, sobre todo los menores de 2 años, que son los que tienen un mayor riesgo. Pero desde los años 70 y los años 90 hay un incremento en la población de adolescentes, sobre todo en aquellos de 11 a 18 años, en quienes se recomienda vacunarse, sobre todo si no han tenido vacunación previa, pero incluso si han tenido vacunación previa, pueden ser susceptibles de vacunarse. Y por supuesto, mujeres embarazadas entre las 27 y 36 semanas, más específicamente 28 y 32 semanas, porque el objetivo también es que los recién nacidos tengan inmunidad pasiva, ¿verdad? Dado que son la población con mayor riesgo de complicarse. Bueno, hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo mucha precaución. 56 91 77 82. Doctor, tenemos otra consulta que nos está llegando a nuestra sala de redacción. Muy buenos días. Saludos desde Alta Verapaz. ¿La tosferina puede causar vómitos y episodios incontrolables? Últimamente he estado con esos síntomas. Sí, la tos se caracteriza por ser paroxística y después del episodio de tos puede generarse un episodio de vómitos muy característico de la tosferina. Doctor, sabemos que definitivamente usted indicaba que podría causar la muerte. ¿Se cataloga como una enfermedad grave? No en todos los pacientes se caracteriza por ser enfermedad grave, pero hay poblaciones en riesgo. Los chicos menores de 2 años, entre ellos, pero también hay pacientes que por tener enfermedades crónicas, por ejemplo, estar bajo un episodio de inmunodepresión o un estado de inmunodepresión por diferentes causas, enfermedades inmunológicas, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares, pueden complicarse y a ellos hay que ponerles una especial atención. Bueno, doctor, tenemos otra consulta que nos está llegando al 56 91 77 82. Recuerde que acá en Telediario al amanecer siempre llevamos esos temas que son muy importantes y muy relevantes para varios guatemaltecos. En el contexto de salud, hoy estamos tratando acerca de la tosferina. Buenos días, señores de Telediario. Doctor, aunque estén vacunados los niños o adultos, ¿les puede dar tosferina? Mira, hay algo característico y que ya la gente que se dedica a estudiar este tipo de aspectos lo conoce muy bien, y es que la vacuna no produce inmunidad por mucho tiempo. Generalmente, la vacuna produce inmunidad por 2 a 4 años y puede empezar a decaer a niveles preocupantes. Por eso es que una persona que se ha vacunado pero no ha tenido el refuerzo adecuado, o incluso si ha tenido tosferina previamente, la puede llegar a tener en un episodio posterior. Bueno, doctor, muchísimas gracias por resolver esas consultas, esas dudas que nos están llegando en torno a este tema de la tosferina. 56 91 77 82. Momento de hacer un enlace con nuestros anunciantes, pero al regresar seguimos con la segunda parte de esta entrevista en directo con el médico, con el doctor Luis Cobar. Seguimos con más información. Muchas gracias por continuar en Telediario al amanecer. Seguimos con la segunda parte de esta entrevista en el contexto de salud, hablando sobre la tosferina. Para ello me acompaña el doctor Luis Cobar. Precisamente, doctor, estábamos conversando acerca de qué es la tosferina, cuáles son los síntomas, pero quisiéramos preguntarle también si existe alguna vacuna para poder prevenir esta enfermedad. Mira, los chicos tienen dentro de su esquema de vacunación, vacunarse contra la tosferina a los 2, 4, 6
pueden vacunarse un refuerzo a los 18 meses y antes de los 7 años pueden recibir otro refuerzo. Pero es importante que la población que se encuentra en la adolescencia y sobre todo las mujeres embarazadas puedan vacunarse entre las 28 y 32 semanas principalmente. Bueno, 5691-7782 para que usted nos envíe esas consultas, esas dudas directamente a nuestra bandeja de WhatsApp para que el doctor Luis Cobar las pueda resolver hablando acerca de la tos ferina. Doctor, ya tenemos precisamente en pantalla otra pregunta. Buenos días, Telediario. Tuve tos ferina a los 2 meses de nacida. Ahora soy mayor de edad, pero he padecido de asma desde hace ya varios años. La tos ferina me puso desencadenar esto. ¿Soy propensa a volver a contraer tos ferina? Bueno, aquí hay varias preguntas en una, ¿no? Lo primero es que el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea que puede tener varios componentes. Puede tener un componente hereditario, por supuesto, pero también la interacción con el medio ambiente como factores desencadenantes. Y dentro de los factores ambientales, pues los virus y las bacterias pueden desencadenar y hacer que un paciente asmático desencadene síntomas, ¿sí? Por supuesto que los pacientes asmáticos se encuentran más en riesgo que la mayoría de la población o el resto de la población. Y la otra pregunta era, o al final de la pregunta decía... Que si es posible, digamos que si yo tuve tos ferina, me contagie nuevamente. Sí, puede ser, por supuesto que puede pasar. Bueno, Sala de Redacción nos va a informar que nos van a colocar nuevamente ese mensaje para poder resolver precisamente pues, la duda completa. Y es que hablábamos específicamente, doctor, acerca de esos síntomas y acerca de, aquí la tenemos, donde indica... precisamente ya varios años, la tos ferina me pudo desencadenar esto, soy propensa, ahí está la pregunta, ¿soy propensa a volver a contraer tos ferina? Sí, puede suceder y sobre todo ella en su condición de asmática tiene que tener un especial cuidado porque los asmáticos pueden complicarse. Bueno, entonces sí se puede volver a contraer este tipo de enfermedad. Sí. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar nosotros como padres? Usted hablaba acerca de que los niños son, digamos, la población más propensa a poder contraer este tipo de enfermedades. ¿Qué medidas debería de tomar yo como padre sabiendo también que los niños están pues en un proceso de crecimiento y que están dentro de las escuelas y esto pues se puede contagiar? Mira, por supuesto deben cumplir con su esquema de vacunación. Así que todos los chicos deben de tener un esquema de vacunación controlado por su pediatra de confianza, eso es muy importante. Lo segundo es que si se sabe de un caso, los contactos más cercanos pueden llegar a tener profilaxis, ¿verdad? Con cierto tipo de antibióticos, más específicamente con los antibióticos llamados macrólidos, no voy a mencionar marcas. ¿Profilaxis? ¿Qué significa? Profilaxis quiere decir que pueden tener un esquema de 3 a 5 días con tratamiento antibiótico con el objetivo de disminuir los efectos del contacto o para disminuir la probabilidad de que desarrollen enfermedad grave. Doctor, ¿más o menos cuánto dura esta enfermedad? Mira, puede ser muy variable dependiendo del estado inmunológico de cada persona, dependiendo o no del uso previo o posterior a la infección de antibióticos, de su estado inmunológico en relación a si se vacunó o no se ha vacunado previamente. Es decir, hay varios elementos que pueden determinar la duración de la enfermedad. Pero la primera fase dura regularmente 2 semanas. La segunda fase, que es la fase paroxística, puede durar entre 2 y 6 semanas. Pero un niño puede toser por meses después de haberse infectado de tos ferina y sobre todo la primera fase es muy infecciosa para sus contactos más cercanos. Que dicen que la tos es lo último que se va normalmente. Sí. Igual que la esperanza. Igual que la esperanza. Bueno, 5691-7782. Tenemos otra consulta que nos llega a nuestra bandeja de WhatsApp. Buenos días, amigos de Telediario. Mi consulta es, mi hermano tiene 47 años, era indigente hace un año, que se enfermó y tiene una tos con mucha flema verde y le dijeron que está bien y solo un jarabe le dieron y nada le ayudó. ¿Qué puedo hacer o dónde lo puedo llevar? Gracias. Pues mira, lo más importante es que consulte con su médico de confianza o a su centro de salud más cercano, ¿verdad? Es importante porque hay que recordar que, por supuesto, la tos puede tener múltiples causas, así que no solo tos ferina. Pero hablando del tema propiamente, pues sí es importante que si existe la sospecha, de nuevo consulten para no tomar decisiones apresuradas. Y algo muy importante de transmitirle a la población es que no se automediquen. Claro. Lamentablemente existe una cultura de automedicación en Guatemala y en todo el mundo, o en muchas partes del mundo, se venden medicamentos sin receta y eso también puede ser contraproducente. Entonces, no automedicarse con antibióticos si no hay un criterio clínico
muy bien realizado y sobre todo si no existe la confirmación del diagnóstico. De hecho, doctor, se menciona que el Ministerio de Salud ha emitido una alerta epidemiológica derivado pues a esta enfermedad acerca de la tos ferina. Para concluir y para finalizar esta entrevista, doctor, quisiéramos escuchar sus recomendaciones finales. Mira, las recomendaciones es que sobre todo en los colegios estén muy alertas. Si los chicos tienen síntomas, que las mujeres embarazadas tomen sus precauciones. Recuérdense vacunar, sobre todo en el tercer trimestre. Entre las 28 y 32 semanas es mejor vacunarse para ellas con el objetivo de que los recién nacidos tengan inmunidad pasiva, ¿verdad? Ok, ¿a dónde le puedo contactar en caso de que se necesite algún tipo de consulta? Bueno, yo supongo que ustedes han publicado los teléfonos de mi clínica. ¿Lo puede repetir? 2372, 2126 y 27. Bueno, ahí tenía usted el teléfono del contacto del médico Luis Cobar, quien precisamente pues está abordando este tema acerca de la tos ferina. Tenemos muchísimos mensajes, queremos disculparnos en vivo derivado a que por temas de tiempo no podemos resolver todas esas dudas y todas esas consultas. Y por supuesto siempre le invitamos a que siga en nuestra sintonía de Telediario al Amanecer.